se nos pide que encontremos la transformada de Laplace inversa de f que nos dará la función f. Para este ejemplo, se nos pide que proporcionemos f como una función exponencial, así como una función hiperbólica. Y en realidad en nuestro sistema de tareas quieren f como una función exponencial, pero nuevamente mostraremos ambos. El primer paso es comenzar con f y encuentre la transformada de Laplace inversa de ambos lados de la ecuación. Entonces tendríamos la transformada de Laplace inversa de f es igual a la transformada inversa de Laplace de 1 dividido por la cantidad s al cuadrado menos 16. Y mirando la tabla de transformadas de Laplace, porque se nos da f y estamos tratando de determinar f, estamos usando la tabla en esta dirección aquí. Entonces, veamos si podemos reconocer la fórmula que usaremos para encontrar esta transformación inversa de Laplace. Centrémonos en el denominador que es s cuadrado, 16. Observe cómo estos dos tienen un denominador de s al cuadrado menos un cuadrado, pero aquí tenemos un numerador de s y aquí tenemos un numerador de a que es una constante, lo que significa que usaremos esta fila para determinar la transformación inversa de Laplace. ¿Qué implica signo hiperbólico entonces? Primero encontraremos f usando una función hiperbólica, y luego la encontraremos usando una función exponencial. Entonces, en el lado izquierdo, la transformada inversa de Laplace de f es igual a f igual. Y antes de encontrar esta transformación inversa de Laplace, observe cómo observando nuestra fórmula nuestro denominador es s cuadrado, 16 que tiene la forma de s cuadrado menos un cuadrado, donde un cuadrado es igual a 16 y un igual a 4. Entonces, observe cómo debemos tener un numerador de 4 para aplicar esta fórmula. Así que escribamos esto es como la transformación inversa de Laplace de, escribamos 1 como 4 sobre 4 o 4, y todavía tenemos un denominador de la cantidad s al cuadrado, 16. Y ahora si queremos que el denominador sea 4, no 4 sobre 4, podemos factorizar 1 4 y escribir esto como f igual 1 4 el inverso. Transformada de Laplace de 4 divididos por la cantidad s al cuadrado menos. Para que se ajuste mejor a esta fórmula, escriba 16 como 4 al cuadrado. Así que ahora podemos ver fácilmente a igual 4, lo que significa que la transformada inversa de Laplace es igual al signo hiperbólico 4 toneladas, que significa f es igual a 1 4 signo hiperbólico 4 toneladas. Así que aquí se expresa f como una función hiperbólica, y ahora mostraré cómo podemos expresar esto usando una función exponencial. Y mostraremos esto de dos maneras. De hecho, utilizaremos la definición de signo hiperbólico para escribir esto como una función exponencial, y luego también volveremos y realizaremos una descomposición de fracción parcial en f, y luego usaremos esta fórmula para encontrar la transformada inversa de Laplace de f. Primero escribamos f como una función exponencial usando la definición del signo hiperbólico x. Signo hiperbólico x igual 1 2 la cantidad de a la x menos e elevada a la potencia de x. Lo que significa que puede escribir f como f es igual a 1 4 multiplicado por 1 2 la cantidad. Ahora la entrada es 4 toneladas en lugar de x, entonces habríamos elevado a la potencia de 4 toneladas menos e elevado a la potencia de menos 4 toneladas. Lo que significa que puede escribir f como f es igual a 1 8e a 4 toneladas menos 1 8e a menos 4 toneladas. Minus 1/8 e to the negative 4t. Entonces, esta sería una forma de expresar f como una función exponencial. Otra forma sería regresar y comenzar con f donde f es igual a 1 dividido por la cantidad s al cuadrado menos 16, y realizar una descomposición de fracción parcial, a 1 dividido por la cantidad s al cuadrado, 16. Y factorizado para formar esto sería 1 dividido por la cantidad. 100s plus 4. Realizando la descomposición de fracción parcial tendríamos la fracción en forma factorizada. Es igual a dividido por el factor de revestimiento de más b dividido por el factor lineal de. A partir de aquí,
multiplicaríamos ambos lados de esta ecuación por la cantidad que nos daría la ecuación 1 igual a más b la cantidad. A times the quantity s plus 4 plus b times the quantity s minus 4. Y luego encontraré los valores de A y B. Seleccionaremos valores convenientes de S. Por ejemplo, si S igual menos 4, observa cómo este factor sería 0, esto nos daría la ecuación 1 es igual, y esto sería un 0 más B menos 8, entonces tenemos un igual 8B, entonces B igual menos 1 8. Y ahora, para encontrar un, seleccionemos S igual 4. Entonces, si S es 4, este factor sería 0, entonces tendríamos un igual 8 a más 0. Así que note que A es igual a 1 8 positivo. Lo que significa que puede escribir F como A dividido por la cantidad más B. Dividido por la cantidad, para que podamos escribir F ya que nuevamente A es positivo 1 8, entonces tendríamos 1 8. Dividido por la cantidad más b es menos 1 8. Así que escribamos esto como menos 1 8 dividido por la cantidad. Así que ahora tomaremos esta forma de f. Y tome la transformada inversa de Laplace de ambos lados de la ecuación. Entonces tenemos la transformada inversa de Laplace de f igual a la transformada inversa de Laplace de 1 8 dividido por la cantidad. Y luego tenemos la transformada de Laplace inversa negativa de 1 8 dividida por la cantidad. Bueno, la transformada inversa de Laplace de f es f, que es lo que estamos buscando es igual, sigamos adelante y factoricemos el 1 8, y escriba esto como 1 8 la transformada inversa de Laplace de ahora tenemos 1 dividido por la cantidad. Observe cómo esta forma se ajusta perfectamente a la fórmula donde A igual 4. Factoricemos 1 8 aquí. Entonces tiene menos 1 8 la transformada inversa de Laplace de tendríamos un numerador de 1, y ahora cambiemos la forma de A. Ahora esto también se ajusta a la forma probablemente donde A igual menos 4. Entonces ahora tenemos f igual 1 8, esta transformada inversa de Laplace, es igual a e elevado a la potencia de 4 toneladas positivo porque A es 4, entonces tenemos 1 8e para el 4 toneladas positivo, y aquí tenemos menos 1 8 veces, para esta transformada inversa de Laplace A es igual a menos 4, por lo que habríamos elevado a la potencia de menos 4 toneladas, por lo que tenemos menos 1 8e a la menos 4 toneladas. Y, por supuesto, obtenemos el mismo resultado. Nuevamente aquí tenemos f expresado como una función exponencial. Aquí lo tenemos expresado como la misma función exponencial usando la definición de signo hiperbólico, y luego aquí tenemos f expresado de manera equivalente como la función de signo hiperbólico. Nuevamente, se nos pide que ingresemos la función exponencial que nuevamente sería 1 8e para 4 toneladas menos 1 8e para 4 toneladas negativo. Espero que hayas encontrado esto útil.